o todos los procesos que hubieran lugar se puedan realizar dándole todas las garantías a cualquier jefe de Estado. Y entonces trae la institución virreinal al mundo republicano para establecer garantías, control y transparencia. Y en tercer lugar, también plantea algo importante que en América Latina, muy prestos a copiar lo malo, lo hemos asumido también en el orden constitucional. Los senadores vitalicios. Valle Riestra plantea que los senadores vitalicios no son republicanos y van precisamente contra la institución del control contra el expresidente de la República. Porque el senador vitalicio adquiere pues la inmunidad y la protección que hoy día vemos que está en debate en Argentina y está en debate en otros países de América Latina. Estas tres conclusiones creo que son conclusiones actuales, vigentes, que forman parte del debate constitucional. Allí están las columnas y el aporte que plantea Valle Riestra en esta tesis hecha en su primera juventud. El modelo constitucional nuestro ha establecido la acusación constitucional que tiene dos caras. Una, la cara del antejuicio, y la otra, la cara del juicio político. Muy brevemente. En el antejuicio, lo que se plantea es que se establezcan evidencias para que el Congreso, en la soberanía de su poder, pueda remitir al Ministerio Público y al Poder Judicial, en la eventualidad que exista responsabilidad, y dar pie a que se formulen las acusaciones judiciales. Esta es la institución histórica que siempre ha tenido el Perú desde la Constitución de 1823 hasta la Constitución de 1979. Ya la Constitución vigente ha establecido el juicio político, que tiene otra tradición. Y lo que establece el juicio político en el derecho comparado es ya que el Congreso, el Parlamento, el Poder Legislativo establece un juicio de valor en relación al orden constitucional. Y si existe elemento de sanción, este sea la suspensión, la separación o la inhabilitación. Sobre esto hay un debate teórico, sobre el tema del juicio político. Leía a Delgado Güembes, que es el especialista más importante que tenemos en derecho parlamentario, y señalaba que él decía no debería ser un juicio político, sino un prejuicio político. Ya el Tribunal Constitucional también ha establecido que debe reformarse la redacción, la sintaxis y la gramática del artículo 100 de la Constitución por no corresponder a nuestras tradiciones y porque se puede prestar a todo tipo de excesos y abusos. Y yo no quiero abusar del tiempo de ustedes. Este trabajo, que lo he leído desde que me lo dejó Wilder, lo he leído de un tirón, me ha hecho recordar dos juicios o dos antejuicios famosos. El de Nixon por el caso Watergate y el del mariscal Pétain, que me parece extraordinario, porque en el caso del juicio a Pétain, cuya brillante defensa halaga Javier Valle Riestra, se establece tres criterios. Me ha hecho releer algo que leí hace muchísimos años. La defensa que se hace a Pétain. Pétain, como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial va a establecer el gobierno de Vichy
y va a tener un antejuicio por dos razones. La primera razón, porque ha creado un pseudo gobierno francés, entre comillas, ha creado un pseudo gobierno francés. Y en segundo lugar, ha derogado la Constitución de 1785 de la Tercera República. Y esa es la acusación. La defensa de Pétain establece 3 criterios para defender a Pétain. La primera, si Pétain creó un gobierno espurio, entonces ¿por qué lo juzga como jefe de Estado? Si creó un gobierno espurio, ¿por qué lo juzga como jefe de Estado? Primer argumento. Segundo argumento, si Pétain tenía un gobierno falso, entonces era incapaz de derogar la Constitución de 1785. Y entonces, ¿por qué no lo juzgas? ¿Por qué si la Constitución del 85 sigue vigente, por qué no lo juzgas con esa Constitución? Y lo estás juzgando con leyes de excepción. La defensa de Pétain, que cometió traición, el juicio es por traición a la patria, es emblemático, es histórico, pero es excesivo. No se dieron las garantías, no se dieron la fundamentación de la acusación y dio pie a que la defensa de Pétain brillantemente argumente contra la política, y el caso de Pétain es histórico, es emblemático, porque era el héroe de la Primera Guerra Mundial, era el héroe de Verdún, pero cometió alteraciones e inconductas políticas en 1940. Y entonces, y acá en el caso de Pétain se ve los excesos de la política, la pasión de la política para independizarse de ese subjetivismo y darle las garantías a Pétain. Pétain no tuvo garantías. ¿Cometió traición? Seguramente, un juicio de valor. Cometió traición, pero no se dieron las garantías en la Francia avanzada, republicana y moderna en 1945. Razón por la cual creo yo que el libro del tribuno Javier Valle Riestra es un libro actual, importante y que va a tener duración en este siglo XXI trajinado en el sistema político peruano. Tenemos que reflexionar, pero que la reflexión siempre sea con la serenidad del caso. La pasión es importante para los políticos, el sentimiento es una parte de la política. Alguien dice, ¿por qué es juicio político? El juicio, alguien decía, es una contradicción. Juicio es imparcialidad. Política es parcialidad, que es pasión. ¿Cómo podemos plantearnos esa ecuación? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Creo yo que el libro La responsabilidad constitucional del jefe de Estado es un libro brillante, como todo lo que ha hecho Javier. A Pétain, en el juicio que le hicieron, el pueblo francés lo admiraba y lo quería hasta antes de 1940. Después del juicio, el pueblo francés lo seguía queriendo a Pétain. Lo seguía admirando, pero había perdido el afecto de los ciudadanos franceses. Y hoy día que hablamos de afectos, creo yo que Javier Valle Riestra es el tribuno que es admirado por todos los peruanos, sin excepción, y que sigue siendo querido por todos. Ese es el mejor tributo que podemos hacerle a Javier, a su magisterio, a todo lo que nos ha dejado y todo lo que nos proyecta para el siglo XXI. Honor a Javier Valle Riestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Chanamé Orbe. El doctor Raúl Chanamé Orbe, también autor de muchos libros que se han presentado en este mismo escenario, aquí en el Congreso de la República. Esta ceremonia de presentación del libro del doctor Javier Valle Riestra, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, en una transmisión que también llevamos para todo el país a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República.
Magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional, ha sido ministro de Estado, catedrático, universitario, expositor, conferencista y, por supuesto, autor también de muchos libros. Doctor Víctor García Toma. Lo recibimos. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer al congresista Mauricio Mulder Bedoya por permitirnos coparticipar en este acto celebratorio organizado por la Universidad Simón Bolívar, que ha tenido el acierto de republicar 60 años después de haberse presentado como tesis el libro La responsabilidad constitucional del jefe de Estado de nuestro gran y querido y admirado amigo Javier Vallerriestra. Estoy seguro que la universidad no desaprovechará la oportunidad de seguir republicando las demás obras de Javier hasta completar sus obras completas. Creo que ese es un reto que tiene la universidad y un deber y un privilegio que vamos a tener todos las personas vinculadas con el quehacer jurídico. Mauricio, entre varias de sus expresiones, utilizó una calificación que yo comparto plenamente y habló y utilizó la palabra egregio. Y en efecto, Javier Vallerriestra es egregio, egregio como compañero, militante de la obra de Víctor Raúl Haya de la Torre, egregio como congresista y como constituyente y egregio como abogado litigante. Y sobre esta última faceta, que es con la que yo quisiera comenzar, yo era un joven estudiante, acudí justamente a una de las audiencias en las que Javier defendía a un ciudadano chileno de apellido Liberona y quedé totalmente entusiasmado con la forma elegante, pero a la vez robusta, contundente, con que defendió a través de un habeas corpus la libertad de un individuo. Y recuerdo que concluyó esa jaculatoria jurídica recitando a un poeta chileno, recitando justamente a Pablo Neruda. Probablemente los jueces eran la primera vez que escuchaban ese poema y quedaron totalmente pasmados, combinando, vuelvo a repetir, el manejo de la historia, la ilustración jurídica y la versación de un hombre profundamente vinculado con el humanismo. Y lo recuerdo después, todavía como estudiante, cuando en una conferencia al Colegio de Abogados llegó acompañado de alguien que seguramente muy cercano a él cargaba una montaña de libros, ¿no es cierto? Había que ser muy amigo de él para cargar esa montaña de libros. Y los libros tenían digamos, un papel, ¿no es cierto?, la página. Y Javier iba hablando y decía, tal como planteó Hans Kelsen, tomaba el libro de Kelsen y luego, ¿no es cierto?, lo lanzaba al piso. Y entonces fueron como 18 o 20 libros, lo que significaba, en primer lugar, una gran erudición, pero un manejo muy teatral, muy escénico, ¿no es cierto? Y el público aplaudió de pie. A partir de ese momento, yo que ya era hincha del municipal y militante del Partido Aprista, me hice admirador de Javier Vallerriestra. Y mantengo esa admiración con el tiempo porque creo que en el ámbito jurídico ha sido y sigue siendo un referente. Seguramente Alberto Borea, que es uno de sus más cercanos amigos, podrá dar cuenta de ello. También fue egregio, y es egregio como congresista, porque en los debates de la Constitución del año 1979 introdujo algunas instituciones que hoy son pilares del constitucionalismo peruano. Introdujo la jurisdicción supranacional, nos habló de la jurisdicción constitucional, planteó la temática de los derechos fundamentales de la manera tan digamos, compacta como se ha formulado. No pudo introducir la figura autónoma de la Defensoría del Pueblo, la escondió bajo el rostro del Ministerio Público, pero ahí está. Buena parte de las instituciones
de las que se precia la Constitución del año 1993 son prestadas del 79 y su autor está aquí presente con nosotros. Y es también egregio como militante aprista por lo siguiente. Dicen que es difícil ser aprista, es mucho más difícil continuar o dejar de serlo. Y creo que para Javier ha sido una grave responsabilidad mantener su autonomía de pensamiento, su libertad de conciencia con la disciplina partidaria. Y a lo largo de todos estos años, Javier ha logrado conciliar esas dos cosas: el decir aquello que siente y que piensa, pero a su vez ser respetuoso de la necesidad de mantener, digamos, una concepción y una corriente uniforme. Y allí, entre bandazos, Javier ha sabido ser leal a su conciencia y leal al aprismo. Y es por esa razón que la calificación de egregio calza perfectamente. Este libro tiene la virtud de haber sido escrito hace 60 años, pero mantener una lozanía plena. Bien se ha dicho aquí que muchos de los temas que hoy estamos discutiendo ya Javier los estaba planteando como reto o como interrogante hace 60 años. En este libro se plantea como tesis el paso histórico de la monarquía absoluta con reyes totalmente discrecionales a la necesidad de irlos acomodando al concepto de responsabilidad política. Y de allí trasladarlo, ¿no es cierto?, al ámbito del impeachment, del juicio político. Ese tránsito, Javier lo considera imperfecto en el Perú. Ha señalado muy duras críticas que compartimos en relación con los artículos 99 y 100 de la Constitución de 1993. En primer lugar, ha señalado que es una norma, son dos normas constitucionales, pero en puridad inconstitucionales, repitiendo los clásicos conceptos de Otto Wachow. Y en efecto, esos artículos 99 y 100, a pesar de que están en la Constitución, son traidoras y proditoras al texto mismo de la Constitución. Porque, por ejemplo, exigen a que el Ministerio Público reciba la denuncia formulada por el Congreso de la República y lo convierta en una mera mesa de partes. Y luego, de formulada la denuncia, obligue al juez, ¿no es cierto?, también a tramitar la denuncia en los términos que el Congreso ha señalado. Entonces convierte a las autoridades judiciales en ujieres del Congreso dentro del marco de procesos que, como bien señala Javier, incidentalmente citando a Maximiliano Robespierre, dice que muchas cosas que aquí se trata no son temas de justicia, son temas de política. Pero no la política en la lucha de las ideas, de la lucha ideológica, sino que en la degradación que hoy vive políticamente el Perú ya son simplemente luchas vinculadas con intereses domésticos, protagonismos, actos de vedetismo, el afán y el protagónico por tratar de conseguir una nota o por lo menos una ponchada en la televisión del día. A eso se reduce hoy, ¿no es cierto?, la fricción, la rivalidad política. Y es por eso que nos parece muy bien la calificación de una norma constitucional que infracciona la Constitución y que se plantee su inmediata reforma. Y deja claras dudas también en torno a esta figura bicéfala del antejuicio y del juicio político que también ha descrito Raúl Chanamé. Sobre eso quisiera decir algo. Se dice que en el Perú existe el juicio político que consiste en la posibilidad de suspender, inhabilitar o destituir a un funcionario por el hecho de haber cometido una infracción constitucional. El problema es que, a pesar de haberse dictado la norma en el año 1993, ningún Congreso de la República posterior a él ha introducido en el reglamento del Congreso cuáles son las conductas que podrían ser tipificadas como faltas, como infracciones a la Constitución.
El Tribunal Constitucional ha hecho dos intentos bastante serios induciendo a que el Congreso de una vez define esta situación. Que la primera fue a raíz del caso Carmen de Lozada de Gamboa, en donde señaló de que podría entenderse o podría considerarse como infracción constitucional aquellos hechos que se encuentran descritos en una norma prevista en la Constitución. Un ejemplo, el que el Poder Ejecutivo incumpliese con entregar o presentar el proyecto de presupuesto fuera del plazo, el 30 de agosto, o que el presidente de la República no cumpliese con su deber de dar cuenta, ¿no es cierto?, de los decretos legislativos para los que ha sido autorizado o de los decretos de urgencia que hubiese expedido dentro de una situación extraordinaria. Y dejó allí el tema. Y luego en el año 2012, el mismo tribunal con otra composición ha dicho que el Congreso de la República tiene el deber y el imperativo de establecer en una ley cuáles son las conductas que se consideran que tienen esta condición de conductas infraccionantes de la Constitución. Como vemos aquí, estos artículos 99 y 100, que han sido duramente criticados por Javier, no solamente tienen un vicio de origen, sino que además ha sido acompañado por una suerte de indolencia o negligencia o incuria parlamentaria que no ha reformado el texto o en su caso lo ha reglamentado de alguna manera para mejorar su redacción. Me quedo con la siguiente reflexión. Hay personas que a lo largo de su vida vegetan, tienen una vida rutinaria e intrascendente. Por el contrario, la de Javier ha sido luminosa. Lo fue desde cuando era estudiante de la Universidad Católica, lo ha sido desde la lucha y el combate político, lo ha sido desde la doctrina y el academicismo jurídico, pero fundamentalmente lo ha sido como un hombre ejemplar desde la siguiente perspectiva. A Javier lo han criticado muchas veces, con razón o sin ella, pero todos han reconocido en Javier un hombre valiente y probo. Y creo que por su valentía y por su probidad, muy merecido, tiene hoy el reconocimiento que los ciudadanos del Perú le guardan. Y entiendo yo que la Universidad Simón Bolívar ha utilizado como pretexto la republicación de un libro para rendirle el sentido y merecido homenaje que su obra y su trayectoria personal y política tiene. Y es por esa razón que yo les pido para Javier un fuerte y merecido aplauso. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma. Y bien, finalmente, dentro de los tres juristas destacadísimos constitucionalistas, permítame presentar al doctor Alberto Borea Odría, muy cercano, amigo, conocedor ampliamente del doctor Javier Vallarriestra, autor de varios libros, igualmente profesor universitario, y ha sido protagonista y ha vivido muy de cerca los avatares del movimiento, de la vida política de nuestro país, como miembro del foro político, también presidente del foro político, del foro democrático, política y democracia. Doctor Alberto Borea Odría, para los comentarios del libro La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a Wilder, a Víctor López, que es un infatigable promotor de obras importantes para este país, a Tino, por haberme invitado a participar junto con Raúl Chanamé, magistrado del Tribunal Electoral, de la Corte Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, con Víctor García Toma, que ha sido presidente del mejor tribunal constitucional que ha tenido el Perú y además un integrante importante de ese tribunal constitucional. Por cierto, rendirle homenaje a
una persona notable. Yo escuché una vez a Roberto Ramírez del Villar, con quien compartía escaño en la Cámara de Diputados entre 1985 y 1990, cuando Javier ya era senador de la República, hacer una diferencia entre notorios y notables. Y si hoy día tenemos el privilegio de estar acá, es porque estamos rindiéndole homenaje a una persona notable. Notorios los vemos todos los días hoy día en la televisión y en los periódicos, donde a largo plazo se lo imaginan como salir dentro de 18 horas en la primera plana de algún periódico y son capaces de decir cualquier cosa con tal de gozar de, entre comillas, ese privilegio. El mediano plazo es salir en la noche en el noticiero y el corto plazo es encontrar a alguien en los pasos perdidos para que le recoja una declaración. Es decir, ninguna empatía con la historia. Javier, al contrario, siempre estuvo en el encuentro de las causas históricas, es decir, en el hallazgo de aquellos temas que efectivamente iban a servirle al Perú para su desarrollo. Y si el Perú entra en el Estado constitucional y democrático de derecho con la Constitución de 1979, fue porque él, Javier Vallerriestra, se puso como tarea que eso sucediera de esa manera. Y efectivamente fue su tenacidad, y me consta, fue su constancia, y me consta, la que incorporó no solamente el Tribunal Constitucional, luchando contra la terquedad de quienes aquellos momentos, miembros del Poder Judicial, sostenían la tesis que no se le podía quitar atribuciones al Poder Judicial porque le correspondía al Poder Judicial decir la que era constitucional o no. Y Javier, en debates sumamente importantes, tanto públicos como en el Congreso Constituyente, les dijo que si no habían utilizado nunca esa atribución, ¿por qué pretendían que los peruanos no la tuviéramos reconocida en otra institución? Y por eso es que le debemos a Javier una serie de instituciones de las cuales hoy día debemos de gozar. Y digo debemos de gozar porque sí las gozamos cuando Víctor era miembro del Tribunal Constitucional, cuando su Tribunal Constitucional, en el que estaban Magdiel González, en el que estaba él, en el que estaba Javier Albo Orlandini, en el que estaba Bardelli, etcétera, en ese Tribunal Constitucional se respetó el Estado constitucional de derecho y más o menos de alguna manera que se podría entender pronta. Lamentablemente, hoy día no hemos avanzado en eso, sino hemos retrocedido. Y encontrar justicia constitucional es algo demasiado lento hoy día en el Perú, lamentablemente. Pero si todavía tenemos la esperanza de volverla a encontrar, es porque hubo una persona que en el año 78 se puso terco en estos temas y que se puso serio en estos temas. La obra de Javier yo la leí hace muchos años. Todos ustedes conocen mi amistad, amistad y admiración, ¿no? O sea, por Javier, porque yo empecé admirando a Javier como todos. Es decir, cuando llegó a España era pues una luz, ¿no? Y Javier representa algo que es bien importante, permítanme hacer una digresión acá. Él es el carisma de la inteligencia. Es el carisma de la inteligencia. Así como es el carisma de la sonrisa, el carisma de la persona que le da la mano a la gente. No, él es el carisma de la inteligencia. Los peruanos admiramos en Javier su sabiduría y su inteligencia, su claridad para decir las cosas. Y la gente siempre se pregunta cómo hace este tipo para hablar tan claro, para hablar tan bien y para convencer. Ese es un tema fundamental. Pocas veces, si alguna, hemos encontrado un personaje de esta naturaleza. Entonces, cuando él llega de España, a los jóvenes, a García Toma, a Barba, a mí, que estábamos rondando por la jefatura del partido aprista, ¿no es verdad? Mauricio todavía era más muchacho, digamos, nos llamó la atención la presencia de Javier. Y naturalmente yo empecé a frecuentar su estudio
Y en los debates del Congreso Constituyente, de la Asamblea Constituyente del año 78, yo he sido testigo, porque iba a cada rato a la avenida Arequipa 340,